Muy buenos días, estudiantes del Colegio Miguel Grau. Bienvenido al curso de Historia del Perú con su profesor Richard. Vamos a empezar con el tema de la prosperidad falaz, segunda parte, entre los gobiernos, entre el segundo gobierno de Ramón Castilla y San Román. Vamos a ver ya. Pero antes, vamos a hacer un pequeño recordatorio del tema pasado para que puedas entender este tema, que es muy importante, ¿no? Estamos sobre la época de la prosperidad falaz, la era del guano, la era del salitre, y más adelante ya se va a venir lo que es la guerra del Pacífico con Chile. Lamentablemente el Perú pierde, ¿no? esta guerra que se inicia entre los años de 1879 a causa de que el Perú, ¿no?, firmó un tratado de defensa, ¿no?, un tratado secreto de defensa con el país de Bolivia, ¿no? Eso lo vamos a explicar ya más adelante, si viene ya lo que es la guerra del Pacífico, la guerra del salitre, la guerra del guano. La semana pasada hemos hablado sobre la propiedad falaz, la era del guano. Les expliqué, muchachos jóvenes, que es el excremento de las aves guaneras, ¿no?, que está ubicado al sur de Lima, en las islas de Chincha y Ica, ¿no?, que fue muy importante para la agricultura, ¿no? Justo en esta época aparece lo que es la revolución agrícola, ¿no? La fecha se inicia de este año, ¿no?, entre los años de 1845, ¿no? Ahí es donde empieza el gobierno de Ramón Castilla, su primer gobierno, ¿ya? Por ejemplo, el historiador Jorge Basadre denomina esta etapa como el de la prosperidad falaz, pues la bonanza fue efímera y terminó poco después de la guerra contra España. ¿Por qué prosperidad falaz, muchachos? Les expliqué que la prosperidad, ¿no?, abundancia, pero falaz, mentira, ¿no? El Perú tenía uno de los más importantes recursos, ¿no?, para que pueda crecer económicamente, pero lamentablemente los gobernantes no supieron aprovechar este importante guano, y todo se fue al despilfarro, ¿no? Todo se fue solamente, se distribuyó entre los militares. Lamentablemente la economía se distribuye entre los militares y se olvida de la gente de provincia, la gente andina, ya que la mayor parte de estos presidentes van a ser centralistas, todo va a estar centrado en Lima, ¿no? Además, también se habló sobre el contexto internacional del guano, ¿no?, que Inglaterra, ¿no? Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX desarrolla lo que es la revolución agrícola, por lo tanto ¿no?, exigía que se le venda este guano, ¿no? ¿Qué más también hemos hablado sobre la propiedad falaz la semana pasada? Te voy a recordar que hemos hablado sobre la etapa de explotación, ¿no? La etapa de explotación que fue, ¿no?, la etapa de contrato de arrendamiento, la etapa de venta directa, la etapa de consignación y la etapa de sistema monopolio, ¿no? También hemos hablado sobre el primer gobierno de Ramón Castilla, que va a gobernar entre el año de 1845 a 1851. Recuerda las obras de Castilla que hizo en su primer gobierno, ¿no? Él, por ejemplo, hace lo que es la renta del salitre, la ley de consolidación de la deuda interna, llegada de los chinos culíes, ¿no?, ya que faltaba mano de obra en el Perú, llegan los chinos culíes, ¿no? También hace lo que es el reglamento de distribución pública, ¿no? Moderniza Lima. Recuerda que gracias a la venta de guano, Lima se va a modernizar, se va a poner el alumbrado a gas, las calles, va a construir el primer ferrocarril de América del Sur, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Va a ver lo que es la carrera armentista, incluso va a comprar lo que es un fragata, ¿no? En el aspecto militar, compra un fragata, ¿no? ¿Qué más? Va a haber, también hemos hablado sobre el gobierno de Rufino Chinique. Lamentablemente este gobierno, que fue se podría decir, muy corrupto, ya que se da lo que es la ley de la constancia, ¿no? La ley que se tenía que devolver el dinero que la gente había prestado, ¿no? Lo que es en lo político interno del Perú, en la época de San Martín, de Simón Bolívar, ¿no?, que se pidió una ayuda económica tanto al exterior y como interno, ¿no? Este escándalo, ¿no?, de la deuda de consolidada, ¿no? Por ese motivo lo van a derrocar. ¿Quién lo derroca? Es Ramón Castilla. A Ramón Castilla lo va a derrocar a Rufino Echenique por esta deuda,
que se tenía que pagar, pero que fue falsificada por muchos peruanos, ¿no? El escándalo de la consolidación de la deuda interna, ¿no? Es así que va a empezar entonces lo que es el segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿ya? El segundo gobierno de Ramón Castilla y San Román. Vamos a empezar entonces. Estamos viendo el segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Que va a dar entre los años de 1854 a 1863, ¿ya? 63. Vamos a hablar sobre la revolución, jóvenes, la revolución liberal del Castilla. Ante el escándalo de la consolidación de la deuda interna, los liberales organizaron una rebelión contra Echenique. Recuerda que Echenique tenía que pagar esta consolidación de deuda interna. Y Castilla lo había promediado unos 5 millones, pero en el gobierno de Echenique, ¿no?, se estaba ya excediendo a 25 millones. A 25 millones, ¿ya? Por esto, estos liberales van a organizar una rebelión contra Echenique, ¿no? Y también Castilla se va a sumar, ya se va a sumar a esta rebelión, ¿ya? Y así es donde va a empezar lo que es la abolición del tributo indígena. En el presupuesto de 1854, los ingresos sumaban más de 4 millones y medio, sino casi 5 millones. 5 millones de pesos. Uno de los rubros eran las contribuciones directas con un millón y medio, a la cual la contribución indígena aportaba 1 millón, ¿no? Aproximadamente en esta época hubo una ganancia económica, una ganancia que el Perú se podía levantar, comprar armas, prepararse más adelante si que un país intentaba invadir o quitar o colonizar, ¿no? Lo que va a haber más adelante con la guerra contra España, que se acerca ya también. ¿Qué más? Recuerda que en esta manumisión de esclavos que va a ser en el gobierno de Castilla, fue un hecho de gran importancia, jóvenes, ¿ya? Un hecho de gran importancia histórica. Fue el decreto expedido en Huancayo el 3 de diciembre de 1854, con el asesoramiento de los liberales, que declaró la libertad de los esclavos, que en número era más de 25.000. Existía en el Perú abonando el estado de indemnización de 300 pesos por cada esclavo a su dueño. Esclavo libre, se le tenía que pagar al dueño sí o sí. ¿Cuánto era? 300 pesos. 300 pesos, ¿ya? En el segundo gobierno de Castilla, que va a empezar desde el 55 al 62, ¿no?, se va a venir lo que son las elecciones, ¿no?, realizadas en las elecciones de Convención Nacional. Se instala el 14 de julio de 1855 y se ratificó a Ramón Castilla como presidente provisorio. Instalando su gobierno, Castilla, de temperamento autoritario, se separó de sus ministros liberales y convocó a sus amigos ¿no? Se iniciaba así el rompimiento con los liberales. En octubre de 1856 se terminó de discutir la nueva constitución, ¿no?, conservadora de 1856, que debía reemplazar a la constitución conservadora de 1839. ¿Cuáles fueron las obras más importantes del segundo gobierno de Castilla? ¿Cuáles fueron esas obras tan importantes, ¿no?, que se puede recordar, ¿no?, hasta ahora existir? Por ejemplo, una de ellas es el alumbrado a gas en Lima. Para que tú veas que el gas ya, desde esa época ya existía. No pienses que ahora el gas es moderno, no, ya existía desde la época de Ramón Castilla, ¿no? Incluso todo Lima va a ser alumbrado gracias al gas. El servicio de agua potable en Lima, que no existía, pero se va a crear este servicio. Servicio telegráfico en Lima y Callao. Penitenciaria Central de Lima, primer censo nacional de 1862, departamento de Cajamarca, Piura y Loreto, Código Penal y de enjuiciamiento de 1862, ayuda militar a México y Nicaragua. Guerra contra Ecuador, ¿ya? Esta guerra contra Ecuador, jóvenes, esta guerra, ¿no?, que lo inicia, se puede decir que lo inicia Ecuador le inicia esta guerra,
esta guerra porque no respeta, no quiere respetar el tratado que ya se firmó, ¿no? ¿Cuál fue? Esto sucede entre los años de 1858 a 1860, ¿ya? Hubo serios diferendos entre Perú y Ecuador. El motivo del conflicto fue porque Ecuador había cedido en 1857 un millón de hectáreas cuadradas en las márgenes del río Bombonaza a sus acreedores ingleses, ¿no? A cambio del 30% de su deuda externa, siendo que esa zona pertenecía a territorio peruano. En otras palabras, jóvenes, te explico que Ecuador había dado un terreno que pertenecía a Perú, si quisieron pasar de vivos. Pero Castilla se da cuenta. ¿Y qué hace Castilla? Castilla va a movilizar todo el ejército militar, ¿no? Incluso va a bloquear el puerto Guayaquil, ¿ya? Bueno, lo bloquea, ingresa el ejército peruano el 7 de enero de 1860. Debido a esta situación militar, Ecuador acepta y firma el Tratado de Mapasinghe el 25 de enero de 1860 y reconoció la anulación de consignaciones territoriales cedidas a sus acreedores ingleses, ¿no? Menos mal, Perú se moviliza y esta guerra se le gana, ¿no? Se gana a Ecuador. Hasta el día de hoy hay un resentimiento con el país de Ecuador porque Ecuador va a querer exigir, va a exigir sus terrenos. Incluso en 1900, en la época de Alberto Fujimori, si no me equivoco, si es en el 95 o en el 94, que empieza la guerra con Ecuador otra vez, la guerra de Tiguinza, ¿no? Donde lamentablemente también Perú tenía que haber, también, creo que Perú cedió unos terrenos, también cedió, ¿no? Para poder poner fin hasta el día de hoy. ¿Qué más? Por ejemplo, en la constitución del Perú va a ser moderada, la más longeva denominación del abrazo de Maquinguayo, por ejemplo, ¿no? Va a ver lo que es el primer mapa del Perú, ¿no? A cargo del geógrafo Mariano Felipe Paz Soldán, ¿no? Que fue toda una hazaña cartográfica porque la figura del Perú y sus principales accidentes geográficos fueron presentados con una gran aproximación a la realidad a pesar de la extensión del territorio y limitación de la época, jóvenes, ¿ya? Dice, muchos opinan que, incluso se habla de Raimondi, ¿no? Este señor italiano, Antonio Raimondi, un sabio italiano, que hizo obra fecunda por el conocimiento del Perú. Muchos opinan que Raimondi, ¿no? Redescubrió el Perú porque examinó e hizo reconocer el país ¿no? desde la perspectiva geográfica, geológica, arqueológica, histórica, lingüista, demográfica, hidrográfica, ¿no? Lo redescubre, según otros historiadores, ¿no? Y así como termina el segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Que libera a los negritos, el tributo indígena, todo eso. Termina las elecciones de 1862 y empieza lo que es el gobierno Miguel de San Román, que fue un gobierno cortísimo. San Román continuó la política de su antecesor, se destacó por su tino y su cordura como gobernante. Pero lamentablemente San Román dura meses. ¿Por qué, profesor? Porque San Román, de haber, ¿no? de haber designado presidente de la República, fallece unos meses después, de causa natural. Pero esos meses, ¿qué hizo esos meses, profesor? ¿Qué en esos meses hizo, por ejemplo, ¿no? Lo que es el sistema bimetalista, es el oro y plata, el oro y la plata, ¿no? La moneda, el sol de oro y la plata. ¿Qué más? Implantó el sistema métrico decimal como unidades de medidas de longitud, peso y volumen, el mismo que fue generalizado por todo el país. Crea lo que es el Banco de la Providencia, fallece, lo va a asumir su segundo vicepresidente, que es el general Pedro Díez Canseco, ¿no? Que gobierna 5 meses hasta la llegada de el primer vicepresidente, que es el general Juan Antonio Peset. Durante su gobierno de este último se inicia la guerra contra España, ¿no? España va a venir a querer recuperar su colonia con el pretexto de hacer ¿no?
cosas científicas, pero no. Menos mal, vamos a pelear con España, es el segundo tema, la guerra contra España. El Perú va a ganar gracias a sus aliados, ¿no? Gracias a Ecuador, a Chile, a Bolivia. Vamos ese es el segundo tema. No te olvides que hoy te espero en la plataforma Zoom. Hay una práctica virtual, por favor. Te espero hoy para mayor detalle, ya que solamente esto ha sido un pequeño introducción, resumen de lo que va a venir la noche. ¿Ya? Incluso vamos a resolver el libro en vivo, te voy a explicar también algunas cosas muy importantes que no se ha podido mencionar acá. Nos vemos en la noche, jóvenes, te espero, por favor, mediante Dios te bendiga un montón. Cuídate mucho.